Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Michel Robles. En Informe Judicial les quiero contar un caso que pone en jaque a más de una empresa que contrata con el Estado. La ejecución de una o varias cartas fianzas en plena controversia arbitral. Imagínense ustedes esta situación. Una empresa constructora firma un contrato de obra con una entidad pública, una entidad del Estado. Todo marcha bien hasta que surgen las controversias durante la ejecución del contrato. Como corresponde en este tipo de controversias, durante la ejecución del contrato, no siempre se someten, para solucionar los conflictos, siempre se someten a un proceso de arbitraje. ¿Para qué? Para que en este proceso el árbitro emita un laudo y determina responsabilidades. Pero aquí viene el punto crítico. Mientras el proceso arbitral estaba en trámite, la carta fianza que garantizaba las obligaciones de la empresa constructora estaba a punto de vencer. Ante este escenario, la entidad pública, esta entidad del Estado, decidió no esperar que se emita el laudo arbitral y inmediatamente solicitó al banco la ejecución inmediata de la carta fianza. ¿Y qué hizo el banco? Sin mayor trámite, el banco pagó el íntegro del monto garantizado a la entidad estatal, a esta entidad pública. Acto seguido, el banco le exigió a la empresa constructora el reembolso total del dinero, más los intereses moratorios y compensatorios. Sin embargo, sin embargo, la empresa constructora se negó a pagar al banco, se negó a devolver el dinero al banco. Y su argumento de esta empresa constructora fue claro. Le dijo al banco, existe un proceso de arbitraje en curso que debe determinar quién es realmente el responsable. Si es la entidad, pues era la empresa contratista. No, no corresponde, dice inclusive la empresa contratista, dice que no corresponde que yo como empresa asuma el pago mientras no exista un pronunciamiento definitivo eh, que resuelva el árbitro. Frente a esta negativa, el banco no dudó en demandar a la empresa por obligación de dar suma de dinero y el caso terminó en el Poder Judicial. Y entonces surgen las preguntas claves en este tipo de conflictos, en este tipo de controversias. ¿Qué puede el banco exigir el reembolso aún cuando el arbitraje sigue pendiente? ¿La empresa constructora podía negarse a pagar amparándose en la controversia arbitral? ¿Quién asumió finalmente el riesgo de la ejecución de la carta fianza? ¿Quién asumió? ¿A quién le dieron la razón los jueces peruanos? En el siguiente video analizaré y revisaremos cómo se resolvieron esta controversia y qué criterios estableció el Poder Judicial sobre la naturaleza autónoma de la carta fianza en contrataciones con el Estado. Te invito a que veas y te quedes hasta el final del video para conocer cómo resolvió el Poder Judicial este caso y qué dijo finalmente la Corte Suprema. ¿Okay? Como siempre, vamos a, tratándose esto de un caso real, vamos a, eh, perdón, vamos a examinar la casación 4962-2017 Lima sobre obligación de dar suma de dinero. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos como parte demandante a un banco, ¿no? Y como parte demandada, una empresa constructora. Como parte demandada, una empresa constructora. El banco le exige a la empresa constructora el pago de más de 202.000 soles, ¿no? Porque dice que ha pagado a una entidad, a requerimiento de la entidad, al ejecutar unas cartas fianza, ¿ok? Y además le pide, ¿no?, a la empresa constructora que pague los intereses moratorios y compensatorios, ¿ok? Vuelvo a repetir, banco demandante es el demandante en este proceso de obligación de dar suma de dinero y la demandada es la empresa constructora, la empresa que eh, celebró un contrato de obra con una entidad del Estado, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que dijo esta, esta empresa, el banco, perdón, en su demanda?
¿Qué es lo que dijo el banco en su demanda? El banco, en primer lugar, exactamente, solicita al Poder Judicial que se ordene a la empresa demandada el pago de 202.326.11 mil soles más intereses moratorios e intereses compensatorios. ¿Ok? Pero ¿cuáles fueron los argumentos del banco en su demanda? El banco, la entidad bancaria demandante solicita eh, al Poder Judicial señalando que afianzó a la empresa demandada con 5 cartas fianza. Las cartas fianzas garantizaban obligaciones de la empresa demandada ante entidades públicas aquí en Lima. Dicha entidad pública dice que le requirió al banco la ejecución de las garantías de las cartas fianza, por lo que el banco demandante, cumplió con el pago mediante cheques de gerencia. Es decir, a requerimiento de la entidad pública, el banco ha cumplido con pagar hasta el monto que garantizaba las cartas fianza. A pesar de los requerimientos, dice el banco demandante, a pesar de los requerimientos notariales de reembolso que se le exigió a la empresa constructora para que devuelva el dinero, sin embargo, la empresa demandada nunca cumplió con cancelar la deuda. Nunca honró con sus deudas. ¿Okay? Esto es lo que dice el banco demandante en su demanda. Aquí he preparado esta diapositiva para, para un mejor entendimiento de qué se trata o qué es lo que dijo el banco o qué es lo que pretende el banco. El banco en su demanda dice que afianzó a la empresa constructora con 5 cartas fianzas, ¿no? Con 5 cartas fianzas por un monto determinado. Y que, sin embargo, pasado un poco tiempo, la entidad pública le requirió al banco, le dijo, oye banco, tú has emitido cartas fianzas a favor, garantizando las obligaciones contractuales a la empresa constructora. ¿Ok? Entonces, ahora esta empresa no está cumpliendo. Entonces, banco, yo te requiero para ejecutar esas cartas fianzas. Ejecutamos esa garantía, así es que págame por el monto que has garantizado, págame el dinero por el monto que has garantizado. Y ok, el banco, sin mayor trámite, ¿qué hace el banco? Mediante cheques, le paga a la entidad. Toma entidad pública, acá está todo lo que yo he garantizado. Okay. Entonces, cuando el banco hace esto, el banco dice, como yo pagué, se ejecutó las cartas fianzas y yo cumplí de acuerdo a la ley, cumplí con la entidad pública, entonces ahora me toca a mí, yo banco, de requerirle a la empresa constructora que me devuelva ese dinero, que me pague ese dinero. Sin embargo, dice que la empresa no se negó, no quiso pagar y por eso se fueron a juicio. Eso es lo que dice básicamente el banco demandante al juez para que declare fundada su demanda. Se admite trámite la demanda y se corre traslado de esta demanda ¿a quién? A la empresa constructora. Y la empresa constructora contesta la demanda y contesta dentro del plazo. En su contestación de demanda, la empresa constructora rechaza y solicita la suspensión, rechaza en todos sus extremos los argumentos y solicita la suspensión del proceso porque ya existía otro proceso arbitral donde todavía no se había determinado de quién tenía responsabilidad, si era la entidad o si era el banco o la empresa constructora. Entonces, ¿pero qué es lo que dice su contestación de demanda esta empresa constructora? La empresa demandada sostiene que las cartas fianzas fueron ejecutadas debido a que el banco demandante se negó injustificadamente a prorrogarlas. Sí, a prorrogarlas. Eso es lo que dice. Y dice, a pesar de que la ley de contrataciones obliga al contratista a mantenerlas vigentes, sin embargo, dice, insiste, la empresa constructora, el banco nunca quiso prorrogar las cartas fianza. Okay. Además dice, que más señala la empresa demandante, argumenta también que existen controversias con las entidades, con las entidades públicas del Estado, que son beneficiarias de esta carta fianza, porque estaban siendo resueltas en proceso de arbitraje. Es decir, si existía, y según esta empresa constructora demandada, decía, si existía proceso de arbitraje donde se estaba discutiendo
si la empresa demandada o la entidad pública tenía responsabilidades, entonces el banco nunca debió haber ejecutado esa carta fianza, pero sin embargo lo hizo. Por eso se negaba a devolver el dinero. Además, por último, afirma que la demandante, ¿no? O sea, el banco, ¿no? La empresa constructora dice que el banco, al no renovar las cartas fianzas, forzó la ejecución de estas cartas afectando los fondos de la empresa. ¿Ok? Por lo tanto, no corresponde por qué devolver ese dinero al banco porque todavía no se había determinado responsabilidad. Esto es lo que dice la empresa en su contestación de demanda. En esta diapositiva les explico más o menos para que se entienda qué es lo que dice la empresa demandada al contestar la demanda. El banco ejecutó porque no quiso prorrogar las cartas fianza, ¿no? Y nunca debió haber, el banco nunca debe haber pagado a la entidad, ¿no? La garantía. ¿Por qué? Porque existía un proceso pendiente, un proceso arbitral pendiente entre la entidad pública y la empresa constructora. Hoy, en este proceso, de obligación de dar su dinero es demandada. ¿Okay? Esto es básicamente cómo responde el banco, la empresa contratista, ¿no? Ante el juez. Entonces, ya conociendo los hechos, el juez, ya conociendo los hechos del demandante, del banco demandante y de la de la empresa constructora demandada, el juez de primera instancia emite sentencia. Emite la sentencia y, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Emite sentencia declarando fundada la demanda, es decir, le da la razón al banco y le dice a la empresa constructora, oiga empresa, usted cumpla con pagar, ¿no? El monto de 202.000 soles, ¿no? Y algo más. Cumpla con pagar usted más los intereses moratorios y compensatorios. Pero ¿cuáles fueron los argumentos del juez de primera instancia para declarar fundada esta demanda? El juzgador de primera instancia señala que las cartas fianzas tenían un carácter, tienen un carácter solidario, incondicional, irrevocable y de ejecución inmediata. Por lo tanto, tú debes pagar. ¿Qué más? ¿Qué más le dice? El juez determina, ¿no? Determina que la relación mercantil entre el banco y la empresa afianzada es independiente de la relación contractual que puede existir entre la, la empresa afianzada y la entidad pública beneficiaria. Por ende, las disputas arbitrales de estas dos últimas, es decir, de la empresa ahora demandada y de la entidad pública beneficiaria, no son oponibles para el banco. ¿Ok? Esto no es oponible para el banco. Y por lo tanto, el juez de primera instancia concluye que no se acreditó que el banco demandante estuviera obligado a renovar las cartas fianzas, siendo esta una facultad discrecional de la entidad, de todas las entidades financieras, inclusive de los bancos, ¿no? De si deciden o no renovar una carta fianza. ¿Ok? Esto es lo que sustenta el juez de primera instancia su fallo al declarar fundada la demanda y por ende ordena a que la empresa constructora cumpla con pagar la suma de más de 202.000 soles, ¿cierto? Más los intereses moratorios y compensatorios. Ahora, no contenta la empresa con esta decisión del juez de primera instancia, presenta su recurso de casación, perdón, su recurso de apelación. Y en su recurso de apelación, la demandada, la empresa constructora demandada, alega que no se pactaron intereses compensatorios ni moratorios en las cartas fianzas y que la sentencia carece de motivación, ¿no? al, al ordenar que también se cumpla con pagar estos intereses compensatorios y moratorios. ¿Ok? Esto es lo que dice como primer agravio. Como segundo agravio, dice que reitera la empresa constructora que la negativa de la renovación por parte del banco, de renovación de la carta de fianza por parte del banco, fue el hecho causante de la ejecución de las garantías por la entidad pública. Además, sostiene que bajo la normativa de contrataciones del Estado, las garantías
debían mantenerse vigentes mientras dure el arbitraje, pero sin embargo el banco nunca quiso renovarlas o prorrogar esta garantía. ¿Ok? Esto es básicamente lo que dice la empresa demandante en su recurso de, perdón, la empresa demandada, la empresa constructora demandada en su recurso de apelación. Habla aquí sobre los intereses moratorios y los intereses compensatorios. Estos son dos conceptos distintos que también debemos tenerlo claro. Intereses moratorios tiene por finalidad, como dice acá en la diapositiva, tiene por finalidad de iniciar la mora en el pago. En cambio, los intereses compensatorios constituyen la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Entonces, lo que está diciendo acá la empresa demandada, apelante, no dijo, señores jueces, ¿por qué el juez el juez de primera instancia me va a ordenar que pague la obligación principal, es decir, los 202.000 soles, ¿no? Y además me va a ordenar que pague los intereses moratorios y compensatorios si estos intereses moratorios y compensatorios no han sido parte de un acuerdo en las cartas fianza. No hemos firmado ninguna cláusula para yo someterme o para yo pagar esos intereses moratorios. Sin embargo, el juez de primera instancia está ordenando algo que sin motivación, algo que no corresponde. ¿Ok? Sube a sala este recurso de apelación de la empresa demandada, la empresa constructora demandada, ¿no? Y se emite la sentencia de segunda instancia. El colegiado superior, conformado por 3 jueces superiores, que emite el fallo declarando, confirmando, en todos sus extremos la sentencia de primera instancia. Es decir, el colegiado superior le da la razón al juez de primera instancia y le declara infundado el recurso de apelación y confirma en todos sus extremos la sentencia. Es decir, para el juez superior estuvo todo bien. Pero ¿qué es lo que dice el juez superior o en qué sustenta el juez superior esta sentencia de segunda instancia? Fundamenta básicamente en que el banco demandante no forma parte de la relación material del contrato de obra entre la empresa constructora demandada y la entidad estatal o la entidad pública. No forma parte, el banco no tiene nada que ver acá. Y ese es el primer punto. Segundo punto, los jueces superiores aclaran que la renovación de una carta fianza depende de la evaluación de riesgo y solvencia que hace el banco sobre sus clientes, siendo entonces esto una potestad del banco y no una obligación del banco. Entonces, por eso, es decir, para los jueces superiores, si el banco desea, te hace una prórroga de la carta fianza y si no, simplemente ya no te sigue dando la garantía. Así de fácil. Es una facultad, más no es una obligación del banco. Eso es lo que dice el juzgado superior, los jueces superiores. Además, los jueces superiores precisan que el banco, al pagar a la entidad requiriente, a la entidad pública requiriente, se subroga en los derechos del acreedor para repetir contra el deudor. Es decir, lo que dice el banco. Es decir, el banco cumplió con la entidad en pagar en dinero a la entidad pública lo que había garantizado a la empresa constructora, ¿no? Entonces, como pagó a la entidad, entonces el banco tiene derecho de exigir ahora a la empresa constructora, ¿sabes qué? Oye, devuélveme, pues ahora yo ya pagué porque tú no has cumplido con tus obligaciones, ¿no? Y por lo tanto ahora tú me tienes que pagar, ¿no? Y esto es lo que se llama en la figura jurídica de la subrogación en los derechos del acreedor. Por lo tanto, ¿no? Los jueces superiores, por estos motivos, le confirmó en todos los extremos la sentencia de primera instancia, es decir, le dio 2 veces, en 2 instancias ya ganó el banco a la empresa constructora, primera instancia y en segunda instancia. No contento con esto, la empresa demandada interpone el recurso de casación. Sube a Sala Suprema y los jueces supremos, ya 5 jueces supremos, emiten la sentencia casatoria declarando infundado su recurso de casación. Es decir, le dan la razón pues al banco demandante
Es decir, está de acuerdo con lo que ha dispuesto en la sentencia de primera instancia y en la sentencia de segunda instancia. Pero ¿cuáles fueron los argumentos de la sentencia casatoria? Aquí, la sentencia casatoria básicamente señala lo siguiente. Sobre la congruencia procesal, ¿no?, que había alegado la empresa constructora en su recurso de casación, señala, ¿no?, aquí la Sala Suprema, que no hubo un vicio de ultra petita ni falta de motivación, ya que el pago de intereses fue expresamente solicitado en el petitorio de la demanda. Es decir, ¿se acuerdan que cuestionaba sobre los pagos de intereses, ¿no?, moratorios y compensatorios? ¿No? La empresa constructora le dijo al juez, ¿por qué yo tengo que pagar eso? Si eso no era un parte del acuerdo. Si bien es cierto, no era parte de un acuerdo, pero en el momento de interponer la demanda, esta demanda de obligación de dar suma de dinero, como parte del petitorio, sí había solicitado el banco, que también que el demandado, la empresa demandada, también debe cumplir con pagar los intereses compensatorios y moratorios. Y por lo tanto, acá el juez de primera instancia, al ordenar que se pague los intereses moratorios y compensatorios, entonces acá no hubo ultra petita porque fue parte del petitorio de la demanda. Entonces el juez no se ha excedido o no ha metido un pronunciamiento respecto a algo que no ha sido solicitado por las partes o no ha sido cuestionado por las partes. Acá el banco ha solicitado como en su petitorio y por lo tanto el juez sí ha emitido un pronunciamiento. Entonces no hay ultra petita. ¿Qué más? ¿Qué más? Respecto a la fuerza obligatoria del contrato que regula el artículo 1361 del Código Civil, la Corte Suprema señala que el contrato vincula a las partes en lo expresado en el propio documento, por lo que no se pactó ni se probó que el banco tuviera la obligación de prorrogar la vigencia de las cartas fianzas de forma automática. Por eso, siempre los medios probatorios son, es la base o que, que tiene el juez para emitir un fallo, ¿no? Entonces, si no se pactó que el banco de forma automática debe prorrogar las vigencias de estas cartas fianzas, entonces no era una obligación del banco, dice la Corte Suprema. No era una obligación de prorrogarlos, sino, tanto como dijo primera y segunda instancia, era una facultad del banco. Y tampoco la empresa constructora acreditó en el proceso, la empresa constructora tampoco probó en el proceso de que el banco estaba obligado a prorrogar. ¿Ok? ¿Qué más? En cuanto a la libertad contractual, aquí la Sala Suprema señala que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la negativa a celebrar o renovar un contrato forma parte de la libertad contractual de las partes. No se puede compeler a una parte a contratar si no lo ha decidido libremente. Entonces, por lo tanto, este recurso de casación es infundado, ¿no? Además, la Corte Suprema señala respecto a la inaplicabilidad de las normas de contrataciones del Estado que había alegado la empresa constructora demandada en su recurso de casación. Dice que la Corte Suprema aquí, al respecto, dice que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado regula la relación entre esta entidad pública, y el contratista, pero no puede imponer esta normativa administrativa obligaciones al banco emisor de la carta fianza, porque el banco es un tercero ajeno a esta relación contractual administrativa. El banco no tiene nada que ver acá. Y por tanto, es que emite el fallo declarando infundado el recurso de casación. Como puede verse aquí, colegas, amigos, como puede verse aquí, la Corte Suprema ratifica en realidad la naturaleza abstracta de lo que es la fianza bancaria, frente a la relación causal que le dio origen. Siempre aquí la Corte Suprema, y a mi criterio, muy buena la sentencia, porque aquí la Corte Suprema no señala de que el banco no es un tercero, no tiene nada que ver con los problemas que puede existir entre la entidad
y el contratista y esta empresa constructora. La entidad pública y la empresa constructora. Son ellos que han celebrado un contrato de obra. Los problemas que pueden surgir ahí, el banco no tiene nada por qué, el banco no tiene por qué salir de acá, verse perjudicado en eso. El banco simplemente garantizó y conforme a ley ejecutó esa carta, al requerimiento, perdón, de la entidad, ¿no? Cumplió con pagar por el monto que había garantizado a la empresa constructora. Okay. Bueno, ya conociendo los hechos, tanto del banco demandante y de la empresa constructora demandada, y ya también conociendo los hechos resueltos por nuestros jueces, tanto en primera instancia, segunda instancia, inclusive por la Corte Suprema, ¿no? Nacen puntos controvertidos o nacen varias preguntas, ¿no? Que nos podemos hacer para un mejor entendimiento de este caso, de este proceso. ¿Qué es una carta fianza y por qué la empresa terminó debiéndole dinero al banco? La carta fianza, la carta fianza en contrataciones con el Estado peruano, es un documento esencial, incondicional, solidario e irrevocable emitido por los bancos para garantizar, ¿qué cosa? Para garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales. Es decir, la carta fianza es un respaldo, digamos, un respaldo que el banco le da a una empresa constructora para que esta empresa pueda contratar con el Estado, ¿no? O con una entidad pública, ¿no es cierto? ¿No? ¿Pero qué lo garantiza? ¿Qué garantiza? Que este banco garantiza, obviamente con dinero, garantiza de que esta empresa constructora que está celebrando un contrato con el Estado, ¿no? Sus obligaciones, yo banco lo voy a garantizar. Si en caso no cumple, tu entidad me dices y yo, tu entidad me dices para ejecutar la carta de fianza y yo cumplo con pagar. Eso es básicamente lo que es una carta de fianza, ¿no? El banco, ¿no? Este, el banco garantiza, en todo caso, ¿no? Al Estado peruano que si la empresa, vuelvo a insistir, el banco garantiza al Estado peruano que si la empresa no cumple, el banco pagará hasta el monto, ojo, hasta el monto establecido en la carta fianza, según la ley de contrataciones con el Estado. ¿Ok? Según la ley de contrataciones con el Estado. ¿Por qué? Porque la propia ley, la propia reglamentación de contrataciones con el Estado señalan que las cartas fianzas, al solo requerimiento de la entidad pública, ¿no? El banco debe cumplir con pagar. Y como hemos visto en el presente proceso, ¿no? De acuerdo a los hechos narrados, la entidad pública le solicitó al banco la ejecución de la carta de fianzas y el banco inmediatamente cumplió, porque así señala la ley de contratación del Estado. ¿Ok? Es por eso que la empresa constructora terminó debiéndole dinero al banco, ¿no? Y ahora tiene que cumplirlo. ¿Con qué? Con reembolsar ese dinero que el banco había pagado a esa entidad. ¿Por qué? Porque esta empresa constructora no había cumplido con sus obligaciones. Que sus obligaciones estaban pendientes o estaba en discusión en un proceso arbitral todavía, ¿no? Que no se había determinado y que ese proceso arbitral estaba en trámite, eso es un tema ajeno, que no tiene nada que ver o no tiene por qué afectar al banco. Así lo ha dicho nuestros jueces aquí en el Perú, así lo ha dicho la Corte Suprema y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, yo también opino que es lo correcto. ¿Qué más? Si una entidad del Estado requiere la ejecución de la carta fianza y el banco cumple con pagarle pese a existir un proceso arbitral en trámite, ¿estoy obligado a devolver el dinero al banco? Muy interesante que tiene que ver o está relacionado con el título del presente video. Sí. Respondiendo a la pregunta, sí. Sí. Usted tiene la obligación de devolver ese dinero al banco conforme hemos aprendido de esta sentencia casatoria y conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Además, aquí hay algo muy importante. Tienes que pagarle al banco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trata de un pago inmediato. Es decir, las cartas fianzas bancarias son incondicionales.
y de ejecución inmediata. ¿Esto qué significa? Que si la entidad con la que usted tenía un contrato de obra, le pide el dinero al banco, o sea, le pide ejecutar la carta fianza, el banco debe pagar sin investigar quién tiene la razón en sus problemas contractuales o si éstas se encuentran en proceso arbitral. ¿Ok? Además, ¿por qué tienes que pagar al banco? ¿Por qué? Porque hay independencia del banco. El banco no es parte de su contrato de obra o de las controversias que usted o tu empresa puedan tener con el Estado. Por lo tanto, aunque usted o tu empresa esté en un proceso arbitral para demostrar que cumplió con su trabajo o con sus obligaciones, el banco simplemente lo que hace acá es cumplir con su deber de honrar la garantía solicitada por la entidad pública. Además, porque estás obligado a devolver el dinero porque el banco tiene derecho al reembolso. Esto es a una subrogación que se llama en el derecho civil. Una vez, una vez que el banco realiza el desembolso a través de cheques, adquiere el derecho legal de cobrarle a usted, empresario, de cobrarle esa misma suma que pagó a la entidad. El banco se pone en el lugar del acreedor original para recuperar el dinero que pagó por usted. De eso se trata las cartas fianza. Y por último, ¿por qué tienes que devolver el dinero al banco? Porque, porque la renovación de las cartas fianzas es una facultad, no una obligación. Es decir, usted no puede culpar al banco por la ejecución de la carta fianza si éste decidió no renovarla. El banco tiene la libertad de evaluar y si sigue garantizando a un cliente o no. Es decir, el banco, eso es una facultad, ya hemos aprendido, no es una obligación de renovarte. Si tú eres un cliente del banco, el banco tiene la facultad de renovarte o de prorrogar el vencimiento de la carta de fianza. No es una obligación del banco. ¿Ok? La entidad beneficiaria tiene pues el derecho, en este caso, el derecho de cobrar inmediatamente, decirle, ¿sabes qué, banco? Este señor, esta empresa que celebrado un contrato de compra-venta y que tú has garantizado tus obligaciones, no está cumpliendo. Por lo tanto, te requiero eh, a que me cumplas con pagar las garantías hasta por el monto que se ha establecido en la carta fianza. Okay. El banco inmediatamente tiene que cumplir, ok, toma, porque así lo establece la ley. Así lo establece la ley de contrataciones con el Estado, así lo establece nuestro reglamento jurídico. ¿Y eso es correcto? Sí, es correcto. Porque imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes. Sí, ¿qué pasaría si, si el banco no cumpliera con pagar? ¿No es cierto? No, si la entidad bancaria si una entidad, perdón, si una empresa constructora celebra un contrato de obra y incumple con sus obligaciones, entonces, ¿qué la entidad, lo correcto es acá, la entidad tiene que este, requerirle al banco, ¿no? Que había garantizado ese cumplimiento de la obligación del contratista para que le desembolse el dinero. ¿Ok? Pero si el banco se negara y dice que no, entonces no tendría sentido. No tendría sentido acá las garantías. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si no existe si la ley no exigiera a las empresas que, este, que entreguen cartas fianza para garantizar sus obligaciones? ¿Mm? Como en las contrataciones con el Estado, siempre el Estado tiene que dar, para que se inicie la obra, el Estado tiene que hacer un desembolso de millones de soles, ¿no es cierto? Para que la empresa constructora empiece con los trabajos. ¿Y qué pasa si la empresa recibe y nunca ejecuta la obra? Entonces, para eso están las cartas fianzas. Es muy importante. Por eso siempre hay que tener cuidado. Si la empresa estaba en proceso arbitral con el Estado, el banco debió esperar a que el árbitro decidiera quién tenía la razón antes de pagar a la entidad pública. Ya lo hemos aprendido en este proceso. Muy interesante este proceso, hemos aprendido. La respuesta es no. No debe esperar.
El banco, perdón, este, el banco no tiene por qué esperar que se resuelva el proceso arbitral. Las cartas fianzas son de, ya lo hemos dicho, las cartas fianzas son de ejecución inmediata. El trato entre el banco y la empresa constructora es totalmente independiente de los problemas que la empresa constructora tenga o pueda tener con el Estado o con una entidad del Estado o con sus otros clientes también. El banco, aquí, el banco, perdón, aquí, al banco no le corresponde investigar quién tiene la razón en el contrato de obra. Su único deber del banco es pagar, nada más, es pagar a requerimiento obviamente de la entidad, ¿no? Y tiene que ser, este requerimiento tiene que ser de manera formal, mediante carta notarial. En este caso, la entidad pública le pidió al banco y el banco cumplió conforme a ley. ¿Ok? ¿Por qué la Sala Suprema desestimó el argumento de que el banco causó la ejecución al negarse a renovar la fianza? Por el principio de autonomía de la voluntad y libertad contractual, básicamente. El banco no tiene una obligación legal de renovar créditos o fianzas perpetuamente. Eso dependerá de su evaluación de riesgo y la discrecionalidad que tiene el banco al momento de querer garantizar una obligación. Si el contrato no decía que la renovación, o si en el contrato, en la carta fianza, no decía que la renovación era obligatoria, el banco es libre de no querer seguir garantizando a su cliente. No hay nada más acá. Es claro. Por dos tipos, ¿no? Autonomía de la voluntad, libertad contractual. Y acá, por la autonomía de voluntad de las partes y la libertad contractual, acá las partes, la entidad bancaria y la empresa constructora, nunca habían puesto una cláusula, ¿no?, de que diga que el banco se encontraba en la obligación de prorrogar la carta de fianza si en caso estaría por vencer. No, no había nada de eso. ¿Qué figura jurídica permite al banco reclamar el dinero que ya pagó a la entidad? Le hemos hablado, hemos señalado, ¿no es cierto?, la subrogación del Código Civil, artículo 1889. Previamente, acá debemos señalar que la entidad, como hemos repetido varias veces, la entidad no participó en el presente proceso de obligación de la suma de dinero. Ojo, la entidad pública me refiero, no participó. ¿Okay? Según el Código Civil, el artículo 1889, como se señala en la diapositiva, el fiador que paga la deuda queda subrogado en los derechos que el acreedor tiene contra el deudor. ¿Cómo es esto? Es decir, si yo soy el banco fiador, yo banco fiador, estoy afianzando a una entidad, a una empresa constructora, entonces yo tengo, a requerimiento de la entidad, yo tengo la obligación de cumplir con el pago. Pero cuando yo cumplo con el pago, también yo me convierto ahora ya en acreedor de la empresa constructora, porque la empresa constructora me tiene que devolver ese dinero. ¿Ok? Me tiene que devolver y no se puede negar. Eso es la figura de la subrogación. También se puede, en el artículo 1260 del Código Civil también se señala sobre la subrogación. El fiador que paga la deuda se sustituye en los derechos que el acreedor tenía contra el deudor. Básicamente, el banco ahora ocupa ya el lugar del acreedor original para cobrar lo que ha desembolsado. Si el banco desembolsó pagando a la entidad pública, ahora se convierte en un acreedor donde tiene que exigir de que se le devuelva, pues se le reembolse el dinero. ¿A quién? En este caso, la empresa constructora. ¿Por qué resultó impertinente invocar el reglamento de la ley de contrataciones del Estado frente a la entidad financiera? ¿Te acuerdas esto de que hablaba tanto la empresa demandada, la empresa contratista demandada, invocando la ley de contrataciones con el Estado y todo eso? ¿Por qué? Porque dichas normas administrativas, la ley de contrataciones con el Estado son normas administrativas, estas normas regulan la relación jurídica entre la entidad pública y el contratista, en este caso, entre la entidad pública y la empresa constructora. ¿Para qué? Para que pueda ejecutar una obra pública.
Aquí se establece cuándo la entidad puede pedir la ejecución de la garantía. Sin embargo, esas reglas no vinculan el negocio jurídico privado entre el banco, emisor de las cartas fianzas, y su cliente afianzado, en este caso, la empresa constructora demandada. ¿Ok? La Sala Suprema reafirmó, mediante esta sentencia que estamos analizando, afirmó que el contenido del contrato bancario se rige por la autonomía privada y la libertad contractual y con respaldo al Código Civil, no por las normas del derecho administrativo o de gestión pública como son la ley de contrataciones con el Estado. ¿Ok? Muy bien, amigos, hemos llegado al final. Gracias por su atención y no te olvides, si te interesa el derecho peruano y quieres conocer más casos reales, suscríbete y activa la campanita. Comparte este video con colegas, amigos o con cualquier otra persona interesada en aprender sobre los procesos judiciales en el Perú, cómo se exponen, qué dicen las partes y cómo resuelven nuestros jueces, los jueces aquí en el Perú. Gracias y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Chao.